una cantidad de connotaciones que tenemos que analizar sobre lo que le espera a Colombia. Nos acompaña hasta ahora María Claudia Alacutur, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo-Americana AmCham Colombia. Doctora María Claudia, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo, un placer estar aquí con ustedes y con todos los que nos están oyendo el día de hoy, la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué puede pasarnos con la situación del retiro de la visa al presidente Gustavo Petro, o no influye en nada? En ese momento no hay una repercusión para el país directa, es una repercusión diplomática, es una decisión diplomática hacia el presidente Gustavo Petro, y esto tiene una connotación no por las menciones relacionadas con el tema de Gaza. Yo creo que aquí hay un tema muy importante a poner sobre la mesa. Aquí no estamos hablando de la libertad de expresión que tiene el presidente Gustavo Petro sobre su posición sobre el tema de Gaza. Esto tiene más que ver y es una acción que se determinó por la inconformidad del gobierno de Estados Unidos frente a la intervención del presidente Gustavo Petro sobre los temas internos. Aquí estamos hablando de una intervención en asuntos internos de Estados Unidos, el respeto a la soberanía de Estados Unidos, que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA. Entonces creo que hay que hacer una diferenciación sobre estos dos puntos que se estaban mencionando. Doctora Alacutur, ¿y qué impacto podría tener para el resto del gabinete? Porque uno dice, bueno, si el presidente está tan contento de que le hayan quitado su visa, porque además dijo que eso era lo que le parecía que tenía que ocurrirle, el resto del gabinete no podría tener la misma situación, que les retiren la visa o que pidan el retiro de la visa. En este momento no vería uno que se pueda extrapolar a otros miembros, siendo que esto es una acción diplomática hacia las menciones del presidente que hizo directamente el presidente. Sin embargo, si hay alguna mención o algunas acciones de otro miembro del gabinete que atente contra esa soberanía, pues por supuesto tendrá algunas repercusiones, pero en ese momento pues es hacia un hecho que efectivamente se está dando sobre un irrespeto como también una intervención. Doctora Alacutur, son varios ya los meses en que las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos han estado en cierta manera tensas por todos estos desencuentros. En el campo de las relaciones comerciales, a pesar de estos desencuentros, ¿las relaciones siguen siendo fluidas o usted ha visto algún tipo de mayores exigencias, algún tipo de trabas que permitan pensar que el tema no es tan tranquilo como lo quieren hacer ver? Nosotros aprendimos el 26 de enero que la relación iba a ser en constante tensión, un alto y un bajo constante, que obligó a que se hiciera una acción que hoy en día nos ha permitido mantener un comercio constante. De hecho está creciendo un 8%, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, y en ese sentido hemos venido trabajando desde el sector privado en conjunto con otros gremios en mantener acciones que nos permitan abrir esos canales de relacionamiento. Tanto así que hoy estamos viendo que los canales desde el punto de vista de sector privado con sector privado se han fortalecido, del sector privado con el Departamento de Estado, con el USTR, se han fortalecido. También hemos fortalecido las relaciones con el Congreso de Estados Unidos, pero también hay que ser muy consciente. Hay acciones que desde el punto de vista empresarial no se puede hacer porque son entre gobiernos, y que efectivamente desde el punto de vista empresarial no vamos a entrar a hacer gestiones que no podemos tener esa responsabilidad ni tampoco el alcance. Por lo tanto, es indispensable que esa relación entre gobiernos se mantenga dentro de los conductos y canales diplomáticos, pero realmente en este punto se ha logrado diferenciar los temas políticos de redes sociales frente a lo que ha sustentado una relación de más de 200 años, que es la relación empresarial, comercial, interés de turismo, de inversiones, de cooperación, que hoy en día une a dos países desde el punto de vista de sus ciudadanos. Doctora María Claudia, pero al día de hoy los canales entre gobierno de Colombia, gobierno de los Estados Unidos para negociar la eliminación del arancel del 10% no existe. O sea, seguimos con el 10 y eso no va a haber ninguna negociación, ¿o sí? Sí existe y sí se está dando la negociación, y es importante que el tema de comerciales no se se me fue la palabra, que no se genere alrededor de eso. Gracias, Gustavo. Para lograr que se siga manteniendo esas relaciones desde el punto de vista técnico-comercial. Se está dando, la ministra de Comercio está en el proceso de negociación
con Estados Unidos, un proceso que se viene dando desde el inicio, y no solamente con Colombia. Acordémonos que eso es un tema de todos los países que tienen relacionamiento comercial con Estados Unidos, que tienen ese 10% que se puede decir que es el nuevo 0%. Y en ese sentido lo que hay que seguir trabajando es en dos líneas. Uno, el trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio en esa negociación, pero también acciones que reduzcan esos irritantes que no están involucrados dentro del tema político ni de redes sociales que ha liderado el presidente Gustavo Petro. Hay que mantenerlos separados, y en ese sentido hemos también desde el sector privado buscar separar esas acciones y contribuir a que esos irritantes pues se puedan resolver para poder que Colombia tenga la oportunidad de reducir ese arancel del 10%, sobre todo con la nueva oportunidad que se abrió en septiembre 5, que le da la posibilidad a productos del sector agrícola, medicamentos y otros de reducir al 0% de acuerdo a las necesidades de Estados Unidos. Y ahí Colombia tendría una gran oportunidad. Es importante resaltar que en este momento la canasta exportadora, de acuerdo a ese 10% de arancel, el impacto está en el 82.7%, lo que quiere decir que tenemos que trabajar fuertemente para que esos sectores agrícolas, que son los que mayores impactos están teniendo negativo, puedan reducir ese 10% al 0%, ya que otros países como México tienen un 0% y ahí se nos disminuye la competitividad. Ahora, doctora María Claudia, si le entiendo bien, mientras el presidente Petro echa unos discursos a veces un poco incendiarios, en los ministerios del gobierno encargados de las relaciones con Estados Unidos trabajan en otro tono. Están trabajando en los temas técnicos y se va avanzando, sin lugar a duda, y eso nos ha permitido realmente que Colombia tenga unas acciones que le dé oportunidades y se vea reflejado en las exportaciones y en el turismo que estamos recibiendo. Sin embargo, también hay que decirlo, esto no es un cheque en blanco, esto no es un tema de que puede seguir así. Por supuesto que si se le sube el tono a estas diferencias ideológicas y se entra en un proceso de mayores intervenciones en la soberanía dentro de los países, podemos tener unas repercusiones que se impacten a todos los colombianos y que definitivamente la única responsabilidad será del gobierno nacional. María Claudia Lacutir, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo-Americana. Doctora Lacutir, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, Gustavo.